¿Cómo estás, Adrián? ¿Me está filmando ya? Claro, O sea, pero de verdad me está. de verdad te estoy filmando. The day the sun is shining bright, the sun to leave this land. It's fun that full of people that the treasures in your hand. The bullets take to catch you and they'll take us to the sea. Just another picture, what makes us Mr. Brave? Hoy nos acompaña en Entreshot Adrián Hidalgo. Es productor audiovisual, músico y ha estado interviniendo en diferentes producciones animadas, como Metegol, de Juan José Campanella, que fue ganador del Oscar, con Lorito. Y actualmente ha estado interviniendo en Aimbo, que es una producción animada del estudio Tunche, en donde también desarrolló producción. Él ha trabajado anteriormente también en videojuegos como productor. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Adrián Hidalgo. Bueno, vamos. ¿Tengo que hablar de nuevo? Bueno, estamos acá en la segunda edición de Entre Shots, en la cual fui galardonado con una invitación y vamos a hablar un poquito de animación. We're a fight that bitch can hurt us, money is too much. This will is free, and this people fight for the soul. Subsidized never long, it's the good today. You should will never be no more when we sail away. You should will never be no more when we sail away. Gracias, Adrián, Hola, ¿qué tal? Por asistir. Gracias a aceptar, ustedes. Por aceptar. Lo veníamos hablando hace tiempo. Sí, hace Primero bastante. Ajá. asististe al primer Entreshot con Santi y Ricardo. Sí. Y yo te dije, tú vas a ser el segundo. Y tú me dijiste, che, cuando quieras. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, sí, Pero claro. como este es Entreshot, ¿te parece si empezamos con un shop de Me pisco? parece muy bien. Dale. Salud con la Salud, gente. salud. La gente que, bueno, le está enojada porque no tiene pisco la gente, pero bueno. ¿Estás bien? Es que este sí, Agua. este sí era de verdad. Dale. Bueno, buenas noches. Acá lo que todos han venido porque ven en pantalla con Lorito, Metegol, Aimbo. Y realmente quisiera empezar con una pregunta y nadie mejor que tú lo digas. ¿Qué es ser productor? ¿Qué es ser productor? Bueno, empezaste con una pregunta fácil, ¿no? No, bueno, técnicamente el rol de un productor de audiovisual, o bueno, un productor en general, principalmente se basa en lo que es el control de un proyecto o de un departamento que conforma un proyecto, ¿sí? Porque hay como varias escalas de producción, ¿sí? Y en el día a día lo principal es el nexo de comunicación entre tanto los artistas como los supervisores, como sus pares de producción, dirección, producción ejecutiva y hasta, dependiendo del proyecto, hasta los distribuidores. Entonces, un poco nuestra labor es ir juntando todo ese cúmulo de información y ponerlo por un canal productivo en lo que concierne a un proyecto. Lógicamente, dentro de ese proceso es el control de tareas, control de artistas, el control de los artistas, presupuestos, tiempos. O sea, vives estresado en una producción. Sí, claramente el rol de un productor, una de las cosas que viene con el rol de productor es vivir estresado. Porque desde el momento que vos arrancás un proyecto ya tenés un deadline, o sea, tenés un tiempo de entrega. Entonces nuestra vida como productores básicamente se basa en seguir un tiempo. O sea, vos arrancás un proyecto y sabes que lo tenés que entregar para tal fecha. No importa la magnitud del proyecto. Hay proyectos que son más cortos y hay proyectos que
que son a más, escalas más grandes, como por ejemplo proyectos de una película animada, pero que al momento de vos vincularte al proyecto, ya sabés que lo tenés que entregar tal día. O sea, tenés un día específico. Por más que sea 3 años adelante, tenés un día específico. Y a partir de ese momento es pensar en esa fecha de entrega, cuando te despertás, cuando te acostás a dormir, cuando estás trabajando, cuando... Todo. Siempre tenés presente la fecha de entrega. Estresado total, ¿no? Y sí, tiene su... Pero, o sea, antes de ser productor, me imagino que también has pasado por a otras producciones o otras áreas. ¿Cómo fueron tus inicios como artista? No creo que de frente hayas sido productor. No, 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 para nada, para nada. Creo que nadie de frente quiere Sí, ser claro. productor, pero es como que el rol de productor te elige en cierta manera. Antes eras artista conceptual, 3D, 2D. No, 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 artista conceptual no. Es medio amplio lo que decís. O sea, el camino a llegar a ser productor de audiovisual. Porque es un poco general. Tendríamos que empezar a hablar desde... Es como una concatenación de circunstancias que se te van dando en la vida con unos deseos, unas aspiraciones y en el medio equivocarte y cambiar de área. Es como un test vocacional gigante. Inicialmente, como para contestarte lisa y llanamente, inicialmente arranqué como programador. ¿De qué? De Programador. sistemas, para Sí, videojuegos, para genérico. animación. Programador, o sea, yo estudié programación, soy analista programador y de hecho mi carrera laboral arranca siendo programador. He trabajado en un par de multinacionales que no tienen absolutamente nada que ver con animación, ¿eh? Eran, de hecho, industrias farmacológicas, hacían medicamentos. He trabajado en Parque Davis, que es una empresa bastante grande, y ahí era programador. Programador puro y duro, ¿eh? Base de datos, sistemas, gestión de fábricas y de administración. ¿Y cómo te acercaste a lo artístico o porque también hiciste videojuegos en un momento? Sí, o sea, los videojuegos en mi vida cumplen un rol fundamental. O sea, lo que me lleva a animación, en cierta manera, es videojuegos. En mi época temprana, cuando era muy chico, bueno, tuve la fortuna, gracias a mis padres, de que me pusieron una computadora en una etapa temprana de mi vida en las manos. Y bueno, básicamente sos chiquito, 6 años más o menos, 5 o 6 años, te dan una computadora y ¿qué haces? Jugás. Es como bastante directo. Y los videojuegos cumplen un rol fundamental en mi camino a llegar a animación. O sea, yo primero pasé por videojuegos para después llegar a animación. ¿Y en videojuegos qué hacías? ¿Programación pura? Hice un poco de todo. De hecho, en videojuegos fui artista. De hecho, un artista generalista, Modela- 3D. modelado, iluminación. Shading, rigging. Iluminación no tanto porque en videojuegos es más tiempo real y no hay tanto de iluminación. La iluminación lo hace el motor del videojuego. ¿Cuántos años estuviste en videojuegos? En videojuegos estuve como 11 años. 11 años y medio. O sea, empezaste como a los 20. Sí, aproximadamente, sí. Tuve mi época de programador en empresas completamente nada que ver, haciendo ABMs y sistemas de gestión y mucho base de datos. Y después pasé por toda la era de las .com. ¿Sí? O sea, cuando Internet explota, cerca del 98 por ahí, empecé a trabajar en empresas.com. Y lo bueno de haber pasado por lo que fue la burbuja de la .com, ¿te acordás que explotó todo y manejaban millones y millones de dólares y después fundieron todas prácticamente al mismo tiempo? Es que en las .com ya empecé a tener como un poco el rol de productor. Es como que me ponían en coordinación de las áreas de programación web con las áreas de maquetado y la área de diseño gráfico. Entonces es como que en otro aspecto, en otro rubro y en otra área, pero básicamente es como los mismos elementos que componen a lo que después es un videojuego, lógicamente extrapolando, si no es lo mismo el diseño gráfico y el maquetado para una página web que
el diseño conceptual, el modelado, Claro, el shading son para una otras película, áreas, ¿no? exacto. Son como, ahí ya es un tema estadístico. ¿Y cómo fue la migración de videojuegos a animación? Videojuegos, animación. Bueno, técnicamente me cayó por sorpresa, ¿sí? Yo venía trabajando en videojuegos y bueno, la industria de videojuegos y la industria animada es como muy endogámica. Hay como mucho vínculo porque todo lo que es parte del proceso es muy simil. Parecido, Claro. claro. Entonces un artista de videojuegos puede trabajar en lo que es cine y lo mismo un programador de videojuegos puede trabajar en cine y viceversa, ¿sí? No es que se den esos casos usualmente, pero bueno, por ejemplo, muchos artistas de Metegol al día de hoy están trabajando en NGD Studio, que es un estudio de videojuego. Y están haciendo reels, cinemáticas para los juegos y están haciendo como animación Pura, claro. pura para juegos AAA en videojuegos. Y lo que me pasó a mí fue un poco la inversa. Yo venía teniendo bastante experiencia en lo que era el rubro de videojuegos y se gesta Metegol. Sí, Metegol fue un proyecto de cine animado en Argentina que fue enorme, enorme. Y bueno, y se fue dando de una manera bastante orgánica, de la misma manera que hicimos con Dorito acá. Es como se dio Metegol, pero en Buenos Aires y varios años atrás. Producción ejecutiva, teniendo ya parte del presupuesto, el guión medianamente cerrado, contactan a gente de España, gente de Ilion Studio, que habían salido a hacer Planet 51 y empiezan a reclutar talentos de allá para conformar el estudio Que mete gol. en Buenos Aires para desarrollar Metegol. Y bueno, ahí viene Javier Hernáez. Javier Hernáez, que dicho sea paso, hoy es el jefe de producción en Ilion Studio. Y lo traen para asumir la jefatura de producción. Y para montar el estudio y hacer todo lo que es el trabajo de un jefe de producción. Y lógicamente Argentina estaba medio en pañales, porque a pesar de haber tenido varios intentos de... Estaba Gaturro. Estaba Gaturro, estaba Don Gato, habían hecho un par de cosas más de animada. Estaba Condor Crux, que es Claro. como la ¿Tú primera. ahí no trabajaste? ¿O No, ni no, un no, acercamiento? Ahí De yo frente estaba- fue Metegol. Claro, yo empecé en Metegol. Metegol empecé en lo que es animación 3D. O sea, entraste a las ligas mayores de frente. Sí, De la animación. sí, en, por en su momento en Argentina, la liga mayor era Metegol. Sí, sí, básicamente, o sea, sacando todo lo que es Publi y todo eso, lo que es cine animado sí fue Metegol. Y ahí Juan José Campanella, que es ganador del Oscar, ¿antes había hecho Secretos de sus ojos o fue después? Durante. ¿O fue durante? Fue y durante, estaba fue durante. dirigiendo Metegol. Metegol estaba en preproducción, estaba en guionado, estaban desarrollando el primer reel que hicieron, o sea, el primer corte, que de hecho muy poquita gente que habían juntado para hacer el primer teaser con el cual salieron a vender Metegol y todo el proceso que hacen los productores ejecutivos. Y Juan José estaba trabajando en El Secreto, la estaba estrenando, estaba en todo el ese auge. proceso, estaba en esa etapa del Secreto de sus ojos. Y es ahí donde sale su vínculo con Metegol. Y bueno, y después ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, lo cual yo creo que fue bastante... ¿Y en Metegol en qué área estabas? ¿Estabas de productor general o No, productor? no. El productor general es Javier Hernáez, que, para contestarte, Javier Hernáez vino para acá y empezó a buscar productores de animación, pero como No había. como la industria estaba muy en pañales, no había, y pasó al segundo escalón que dijo, bueno, hay empresas de videojuegos, los videojuegos son muy parecidos a hacer cine animado, y empezó a buscar productores de videojuegos. De área. Y ahí es donde me contactan a mí. ¿Y en qué productor de línea de qué área eras? Yo principalmente mi labor en Metegol fue productor de modelado y shading. Igual, pero ¿tenías un contacto con Juan José? Sí, claro. ¿Él cómo asumía
un nuevo, o sea, un nuevo objetivo de dirigir una película animada, que es totalmente distinto, en los tiempos incluso? Bien, a ver, el tema de los directores es, por lo general, sobre todo desde la perspectiva de un productor, tiende a ser conflictiva. En el tema de Juan José, que es un director talentosísimo, lógicamente él venía de live action. Y cuando él se involucra en lo que es cine animado, pasa lo que por lo general pasa en la industria, ¿no? Los productores ejecutivos le dijeron, no, bueno, tenés que venir a hacer cine animado porque en cine animado no es como live action, acá podés hacer lo que quieras. Y que bueno, básicamente el hacer lo que quieras es como la peor mentira de la industria de animación, ¿sí? Pero es una manera en que acaramelan a un director con renombre y trayectoria. Y en lo que fue mi experiencia trabajando con él, en mi caso particular, la experiencia con Juan José fue excelente. ¿Sí? Un tipo muy talentoso, con mucha visión. Y no he tenido problemas ni cosas que me hayan dejado como un Vietnam en la cabeza. Quizás no fue el mismo caso con otras áreas, ¿sí? En otras áreas probablemente se sucedieron cosas más conflictivas. Y bueno, teníamos buen presupuesto en Metegol y había un montón de gente trabajando y más o menos se pudo llevar adelante el proyecto, pero sí, lógicamente, siendo un director de live action, pasar a animación y en cierta manera empezar a toparte con Los tiempos. los condicionamientos que tenés en animación, genera una especie de roce. Claro, porque él venía a hacer películas, tal vez El secreto de sus ojos lo grabó tal vez en medio año o 3 meses. Y 6 meses. 6 meses. 6 Y a meses, una sí. película de... ¿Cuánto duró Metegol la producción? ¿Desde preproducción o desde que se vio el guión? 3 años y medio a... Sí, 3 años y medio a 4... 3 años y medio, poner. Yo creo que él se quería matar. En algún punto sí, porque, bueno, lógicamente no está acostumbrado a eso. Y en El secreto de sus ojos, el tipo la rodó y la editó él mismo. O sea, el director fue el que se sentó en las máquinas análogas y editó. ¿Sí? Y era una cosa completamente distinta. El presupuesto del secreto había sido tipo $1 millón y de hecho, dicho por él en un almuerzo completamente informal, me dijo que él apostaba por Luna Avellaneda. Y para el secreto no tenía tanta... O sea, él es como que él puso todas las fichas en Luna. Y el secreto le hizo porque, bueno, era un proyecto, le hizo y la liquidó, la editó él, todo. Y bueno, la nominaron Mejor Película y ganó. Y Entonces, Metegol ganó a Mejor Película en los animada Goya. en los premios Goya. En los premios Goya. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo asumes un nuevo proyecto? Ni bien te llaman, te dicen, te quiero como productor en Condorito. O algún proyecto diferente, tú como productor, ¿cómo lo asimilas? ¿O cómo lo tomas? Bueno, básicamente es como lo primero que haces es analizar. Analizar el proyecto, analizar el alcance. Lo de Condorito, que para mí fue como el cambio bastante bisagra en mi vida, porque implica un desarraigo, mudarte de ciudad, reconfigurar la vida. Y lógicamente está todo vinculado. Está todo vinculado en lo que es la carrera de los artistas, ya sea por el tema de... todo se basa en la buena experiencia laboral. O sea, cuando vos estás trabajando y tenés un buen desempeño y remás un buen proyecto que llega a buen puerto, eso es lo que yo creo que retroalimenta a cualquier componente de una producción audiovisual. Y te hablo desde el inversor, ¿sí? Hasta abajo de todo. O sea, cuando vos sos un director jodido, eso te queda. Es una mancha que te queda. Entonces, son como cartuchos. Yo creo que podés ser, salvo que seas, no sé, James Cameron, que dicen que es recontra jodido laboralmente, pero bueno, James Cameron, ¿no? Pero si no sos James Cameron y sos un jodido, eso se va heredando. Y a largo plazo eso pesa. Y lo mismo pasa en todo, ¿eh? Desde el artista más junior que está arrancando, si ese artista es un jodido, eso le pesa en el currículum, lógico. Y eso nos pasa a todos los que trabajamos ahí, ¿sí? Y para lo de Condorito,
bueno, técnicamente los productores ejecutivos de Aronnax, cuando estaban encarando el proyecto de Condorito, tuvieron como una decisión bastante pragmática. Dijeron, bueno, ¿cuál fue el proyecto más importante en Latinoamérica en lo que es cine animado? Y salió Metegol. Entonces, literalmente se fijaron en los créditos de Metegol y en los créditos de Metegol encuentran a Javier Hernáez y se ponen en contacto con él. Javier Hernáez estaba trabajando en Ilion y o no me acuerdo si estaba en Spa Studio o en Ilion, uno de los dos, no importa. Y iba a ser papá y no podía viajar a Lima, entonces le pidieron si... O sea, Javi estuvo vinculado en el proyecto de Condorito. Él estuvo prácticamente todo el proyecto como asesor de producción, pero le pidieron una persona que se haga cargo del estudio in situ en Lima. Y es ahí donde Javier me contacta a mí con la propuesta y la idea de hacer Condorito en Lima, Perú. Y era era tu primera película como cabeza. Como jefe de producción, sí. Y como jefe de producción, me imagino que veías temas de dinero y también tema de tiempos. Dinero, tiempo, recursos, artistas. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre tengo tanto de dinero, tanto tiempo de producción y lo tengo que sacar? Bueno, primero se trata de hacer un relevamiento y un presupuesto a conciencia del comienzo. O sea, si vos tenés un buen relevamiento de producción de base y un presupuesto que se ajuste medianamente coherente a la producción que se pretende encarar, es como ahí ya tenés un primer gran paso, ¿sí? Y bueno, y mal que nos pese a los artistas, a todos, ¿sí? Y sobre todo los roles nuestros, de los productores, nosotros tenemos un presupuesto y lamentablemente muy rara vez se da esa situación en donde te dan canilla libre, en donde dice, bueno, vos hacés, mejorá la película y después vemos de dónde conseguimos la plata. Eso no suele pasar, de hecho es inverso. Por lo general a nosotros nos dan un 30% del presupuesto real que necesitamos para hacer un proyecto y es ahí donde empieza el tire y afloje con inversores, producción ejecutiva, etcétera, como para decir, bueno, si vos querés esto, esta calidad, Te va a costar tanto. te va a costar más plata, lógicamente. ¿Y cuánto de presupuesto había en Condorito? En Condorito, el presupuesto acusado que salió en el comercio por producción ejecutiva, incluyendo marketing, fue de $8 millones. ¿De dólares? Sí. ¿Y cuánto costó Metegol? Metegol. Metegol tenía un presupuesto acusado también en los medios por producción ejecutiva de $22 millones. E imagino que el inversionista decía, quiero como quedó Metegol, pero tenía ni la mitad del presupuesto de Metegol. No, la verdad que no fue tan así. Fue bastante, o sea, Hugo y Abraham como productores ejecutivos fueron bastante coherentes. O sea, ellos decían, si queda como Metegol, es tipo tocar el cielo con las manos. Y ellos habían tenido con otra productora acá otro proyecto que se llamó Ilusionautas o Freedom Force en Estados Unidos con Eduardo Schul. Y el parámetro en mis primeros contactos con Hugo y Abraham fue, bueno, nosotros hicimos Ilusionautas y ustedes hicieron Metegol. Queremos llegar como a un punto intermedio. Entonces, era bastante coherente. Pero en Condorito había 2 directores. Sí. ¿Cómo es la onda de...? O sea, con un director me imagino que es complicadísimo tratar, pero con 2 directores... Lógicamente, y esto te lo digo, una opinión unilateral como persona, es una opinión netamente personal, lógicamente que tener fragmentada la dirección nunca es óptimo. ¿Por qué? Porque está dividida la opinión. En este caso, con Condorito, en cierta manera yo creo que nos jugó un poco a favor de que un director estaba remoto y el otro director estaba in situ. Entonces es como que podés manejar la dinámica de una manera... o sea, no es lo mismo que tener a 2 pibes matándose todos los días por las decisiones dentro del estudio. O diciendo y desdiciendo. Las decisiones de ellos en algún momento se movían de
de tu cronograma que habías armado tenías 6 meses y por una decisión que tal vez un director dijo, no, eso no me queda, y el otro dice que sí, y te dice, ya, vamos a hacerlo, vamos a rehacerlo de nuevo, Sí, ¿te pero movía pasa eso? siempre. Eso pasa siempre. O sea, eso pasa siempre y en cierta manera es como, desde mi perspectiva es un vicio que tienen los directores. Yo creo que ellos se creen que ese es su trabajo. Pero tú tienes un plan de contingencia o haces el planning exacto o dices, el director creo que me va a molestar, así que digo que va a quedar tal día, pero doy 2 semanas de mi... No hay planning que sea exacto. Eso no existe un planning exacto. Es un planning estimado siempre. Y sí, obviamente tenemos nuestros trucos para lidiar con los directores. Y por lo general utilizamos mucho la negociación. Y es una buena práctica ponerle cuotas. O sea, porque lógicamente un director va a querer hacer la mejor película y no le importa cuánto gastás, no le importa cuánto el inversor pone, él quiere hacerlo mejor. Por lo general se suele dar eso. Y es ahí un poco el rol de los productores, en cierta manera bajarlo a tierra. Y nuestra herramienta, creo que más efectiva, es el tema de la negociación. O sea, es tipo, bueno, vos querés hacer esto mejor, lo podemos hacer mejor, pero me vas a tener que devolver. O invertir más. Bueno, eso es como el... Claro, si quieres mejor Claro. calidad, dame más plata. Sí, o más tiempo. la amenaza de decirle te lo descuento del sueldo es como el último recurso. Claro, porque ellos le pagan el inversionista. Depende del arreglo que tengan. Depende, Juan José Campanella era el productor ejecutivo de la película y era el director. Entonces, era un arreglo particular. Entonces, eso se da muy, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Que es como mi área de influencia. Eso se da como, es un arreglo, pero sí, por lo general el director tiene un contrato y cobra por eso, ¿no? Claro. Y después de haber terminado con Lorito, ¿cuánto tiempo duró la producción de Condorito? ¿Cuánto tiempo duró la producción de Condorito? Unos 3 años. 3 años y unos ¿Terminó meses. y volviste a Argentina a hacer No. otra producción o qué No, pasó no, luego? me quedé acá. No, o sea, terminé mi participación en Condorito. Lógicamente, la productora siguió trabajando porque, o sea, mi contrato era hasta entregar la película a Fox, que es donde yo terminé, y después, bueno, Jaime Fiestas, mi mano derecha, continuó con todo. Él, la que está allá, por allá, Jaime. Bueno, nada, se tuvo que, pobre, fumarse todo el proceso de lo que es marketing, además de fumarse la producción de Condorito. O sea, terminó con la producción de Condorito, pero seguía Claro, por claro, dentro. te piden de todo, te piden toolkits, EPKs, que son Electronic Press Kit, las cosas que se ven en los cines, en los trailers, en las publicidades y todo eso, continúa y eso sigue siendo parte del proceso. Y eso se lo comió Jaime. Sí, principalmente casi todo sí, se lo fumó el pobre. Y, o sea, terminó ahí, terminó con Lorito y luego hubo otra propuesta afuera de hacer una película o luego acá en Perú también. Técnicamente me tomé vacaciones. Por lo general tengo una dinámica de trabajar y cuando termino mi participación en un proyecto me tomo un tiempo de vacaciones y ahí trato de hacer las cosas que son más mi hobby, que es música y ese tipo de cosas. Y no, en cierta manera era como que estaba empezando a abrirme al mercado de nuevo y empezar a analizar qué proyectos habían dando vuelta y qué posibilidades. Tenía un par de propuestas dando vuelta y me surgió lo de AIMBO. O sea, fue como que se alinearon las cosas y me contactan por AIMBO. Y AIMBO es esta. Para los que no conocen, AIMBO. AIMBO es una producción animada 3D que se está realizando. Es peruana, Sí, con coproducción con Holanda. con Holanda. Ujú. Y ahí asumiste el rol de jefe de producción. Sí, director de producción. Básicamente replicar el mismo escenario que habíamos hecho con Condorito, pero con AIMBO. De hecho, inicialmente la totalidad de la película, cuando yo me vinculo al proyecto, la totalidad de la película se iba a hacer en Lima. Y con el pasar del tiempo es donde por varios motivos,
tanto legales como financieros, etc., es donde se empieza a hablar y amasar el tema de la coproducción. Y bueno, y yo creo que puntualmente en lo que es la curva de aprendizaje, lo que más me dejó a INVO fue toda la experiencia de lidiar con la idea de una coproducción. Que es diferente totalmente. Y o claro, sea, son dos estudios con roles. Imagínate que hablábamos de que 2 directores ya es un problema. Acá es 2 estudios. ¿Sí? Porque los roles se repiten en los estudios, solamente que se divide y trabajar a destiempo. y trabajar en la franja horaria, que un poco lo veníamos teniendo con Alex Orel en Condorito. Como él estaba viviendo en Israel, también había un desfasaje de tiempo. Y hemos trabajado con varios animadores de España, o sea que es como que siempre, más en estos tiempos donde hay trabajo remoto y todo eso, el destiempo siempre como que está presente. Pero ahora es un tema de todos los días. Igual, cuando sumiste a INVO, ya habías armado en Condorito, tú armaste el equipo. Había un equipo conformado que estaban trabajando en una película que se llamó Nutcracker Suite, que de hecho llegó a estar estrenada en cine acá. Es ahí donde yo me vinculo al proyecto, ¿sí? Yo con Nutcracker prácticamente no tuve, tampoco quería tener nada que ver porque era una producción que ya venía en curso. Y parte del equipo que conforma Condorito era el equipo que estaba trabajando en Nutcracker, sí. Y de ahí de Condorito te fuiste a INVO, pero compartiste la producción con Jaime. Sí, claro, sí, claro. Jaime vino a Lima en una etapa temprana de la preproducción de Condorito. Y bueno, la idea lógicamente era traer una seniority de producción para que básicamente sea mi mano derecha. Y es lo que ofició y es lo que funcionó. Y un poco, o sea, lo que funciona no se arregla. Entonces, si nosotros tuvimos una dinámica de trabajo tan performante y tan buena en Condorito, la idea de AIMBO fue replicar lo mismo. Y tú como productor, después de haber trabajado en Condorito, AIMBO y en Metegol, Sí. ¿Cuál sientes que ha sido el proyecto quiebre donde tú digas realmente, o sea, mi camino es ser productor? O sea, ya lo habías vivido en Metegol, en Condorito, pero ¿se dio o realmente es porque es lo que tú querías buscar? No, yo creo que el rol de productor te busca, ¿sí? O sea, yo fui programador, en algún momento me di cuenta que no me gustaba programar y que me gustaba el arte, porque ahí ya estaba haciendo 3D de manera muy amateur en aquella época donde no existía ni internet. O sea que aprender era comprar libros y revistas especializadas del tema, que encima son difíciles de conseguir, etc. Y yo creo que después arrancás tu carrera y un poco el rol de productor te va buscando. Hay un detalle ahí. A veces los productores, bueno, yo trabajo con algunos productores Sí. y algunos son como que te mandan a hacer cosas y no tienen en cuenta si es que tú no tienes vida, pero la idea de ellos es que saques el proyecto. Para ser un buen productor, en algún momento tienes que haber sido artista para conocer los tiempos. Porque no creo que un productor Escucha, eso diga, es subjetivo, ¿eh? esto te va a tomar tanto tiempo, pero si no lo sabes, ¿cómo va a ser? O sea, si me preguntás mi opinión personal, yo opino de que al menos el productor tiene que entender qué es lo que hace el artista. ¿Sí? Mi perfil está muy ligado a la parte técnica, ¿sí? Y un poco a la parte artística por haber desempeñado como generalista en arte para videojuegos. Entonces, a mí me sirve saber lo que demora un programador y lo que demora un artista, o un rigger, o un shader, ¿sí? Pero no es imperativo. No es imperativo haber ejercido, haber trabajado de eso para llegar a ser un buen productor, ¿sí? Pero sí, lo que yo considero como opinión personal, es imperativo que el productor, si va a dirigir un área, un estudio o un proyecto, tiene que sentarse y entender qué es lo que hacen los artistas. O sea, yo sé que el productor tiene que tener
varias virtudes para que un equipo funcione. O sea, tienes que ser empático, tienes que tener un poco de tienes que tener liderazgo, Sí. tienes que armar un buen equipo, que la gente confíe en ti. Sí. ¿Qué virtud crees que es necesario en un productor o para ser un buen productor? El liderazgo, fundamental. O sea, lógicamente, es que el liderazgo es una característica que básicamente engloba todo lo que dijiste antes. O sea, un buen liderazgo es porque hay una confianza y es lo que te digo, está esa imagen que dice, existen los jefes y los líderes. ¿Sí? Y son completamente diferentes. ¿sí? Jefes había en la fábrica de zapatos en los 50, ¿sí? El que infunde miedo. A veces el productor es el que primero que llega y el último que se va. Debería ser yo considero que debería ser de esa manera, porque si la gente tiene que trabajar, vos tenés que estar ahí, por lo general. Y más si es una decisión de producción. Es tipo, bueno, muchachos, vamos a cranchear, lo decide producción, y yo creo que producción tiene que acompañar a los artistas en el sufrimiento. Y aparte es por un tema de que cuando vos entras en el crunch, cuando entras en ese momento donde tenés que trabajar muchas horas, es súper friccionante y estar iterando con el artista ahí ayuda un montón. Y darle contención aparte del artista, que pobrecito se está comiendo el bajón de tener que trabajar sin dormir, ¿no? O sea, tú siendo productor, si tuvieras que tener un cargo como artista 3D o como artista dentro de una producción animada, ¿qué cargo te gustaría como que estar al menos un día o un tiempo? ¿O te hubiera gustado estar? No, creo que me hubiese dedicado a otra cosa. Sí. Luthier, estaría construyendo bajos, guitarras, eso me hubiese gustado. Igual, porque igual eres músico, igual también. Sí, bueno, trato de hacerlo. En tus ratos libres eres músico, también es Sí. músico, bajista. Bajista. Tienes una banda Sí, que varias. se llama Vector. Ah, varias. Tengo varias bandas, sí. Vector es En como mi Argentina. banda más antigua en Buenos Aires. Sí. Y acá en Perú tienes con Caimán, Tony, Eh, Jaime. No, Jaime no. ¿Jaime no? Ah, Jaime acompaña además. Bueno, a veces viene Totó, a tomar con- cerveza. Con Totó, Caimán y Tony. Sí, teníamos una, porque ahora, bueno, los chicos se están yendo a España y ¿Cómo ya el se llama la proyecto- banda? Prehistoric se llamaba. ¿Y qué estilo tocan? Rock. Ah, mirá. Eso es Vector. Eso es Vector. ¿Y en algún momento dijiste, o sea, me voy a dedicar a ser músico No. full time? No. ¿Por qué? Porque es un hobby. Es un hobby. Pero igual y- sí tocas, o sea, sí tienes conciertos. Sí, claro. Pero es parte del hobby. Acá en Perú no, en Argentina. Todavía no. En Perú estamos ahí. Acá en Perú actualmente tengo una banda un poco experimental que se llama ESO, que tocamos una especie de rock pesado, metal, ¿Con quién es? con Tony, que era el guitarrista con el que tocábamos en Prehistoric, y un amigo de él, que ahora es amigo mío, que se llama Manuel, que es percusionista, y que lo trajimos a tocar la batería. Y nos juntamos todas las semanas a ensayar, y es muy experimental porque es mucha improvisación a lo que nos salga. Es un poco etílico porque es a tomar chelas y ver qué sale ensamblando. Y es bacán, es súper lindo. Y cuando has tenido como que has estado en producción y tu banda Vector en Argentina tiene tocadas, ¿cómo Sí, haces? ¿Vas? Viajo. Y la producción dice, lo dejas todo ordenado y te vas. Por lo general, antes de vincularme a la producción, le aclaro de que soy músico y que tengo proyectos en Buenos Aires y que esporádicamente, no solo que, lógicamente, los artistas que no venimos de otros países, que tenemos un desarraigo, debemos volver para visitar a nuestras familias, amigos, etc. Canalizo por esa misma vía, canalizo el tema de tocar en vivo. Viajo idealmente cada 2-3 meses y cuando saco el pasaje aviso allá y allá se ponen todos de Y acuerdo tocan. para O sea, organizar tocadas. Tocan en base a lo que tú viajas. Sí. Bueno, por lo menos con Vector lo que hacemos es eso, sí.
¿Y acá has tenido una tocada con Prehistoric o todavía no? No. De hecho, Prehistoric Está verde. fue algo que fue hermoso mientras duró y ya no. Ya se nos fue la mitad de la banda a España, salvo que toquemos por Skype. ¿Qué hacemos? Y bueno, y estoy empezando a tocar en otra banda que se llama Maniac Mantra, que es una banda conformada acá que me convocaron para tocar el bajo, que de hecho hoy ensayé con ellos y del ensayo vine para acá. Que hacemos death metal melódico. Y toman chela bastante. No, de hecho no. Hoy me moderé porque tenía que venir a hablar acá, ¿no? O sea, no daba que venga. Igual, es una pregunta muy personal. ¿Qué se siente haber estado dentro de las 3 producciones de Latinoamérica más fuertes en animación? Bueno, no hay que dejar de lado Huevo Cartoon, lógicamente, que es otra producción grande, y Ana y Bruno, que es otra producción mexicana de Que ha ganado envergadura. bastantes festivales el año pasado. Este año. Ani Sí, Bruno. salió un poquito después de Condorito. Pero sí, en el general, esas son como las producciones más grandes que tuvimos acá en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué se siente haber sido parte de eso? Bueno, es una satisfacción, lógicamente. Yo creo que vocacionalmente, o sea, todos los artistas que estamos en audiovisuales, no se trata tanto de la persona en sí, o por lo menos eso es lo que yo creo, sino de las huellas que uno va dejando en la vida. Entonces, haber tenido el honor de formar parte de Metegol, de Condorito, de AIMBO, grabar discos, editar juegos, yo creo que eso es lo que forma al artista, las huellas que va dejando en su vida. ¿Qué proyecto te dejó como a ti una huella súper fuerte? En animación. ¿En animación o en videojuegos? Bueno, en videojuegos te puedo decir mi primer proyecto personal. Porque tú trabajaste para Televisa. Sí, hemos trabajado Hiciste para un Televisa. juego de Chavo del 8. Sí, y de hecho me mandé mails con Bolaños, me contestaba los mails Bolaños. Y fue para mí un momento trascendental. El chavo me estaba contestando mails. Pero claro, y porque Bolaños, a pesar que ya estaba grande, porque empecé a trabajar en el juego del Chavo para Nintendo DS en el año 2009, 2009-2010. Y lógicamente Bolaños ya estaba grande, pero el tipo, todo lo que sea Chespirito, sobre todo el Chavo, lo revisa él, todo. Entonces nosotros escribíamos el guión en la productora argentina y el guión se lo teníamos que mandar. Él lo leía, lo revisaba y mandaba devolución. Y ahí conformábamos y así sacábamos el guión para el juego. Ese fue una etapa fuerte. Fue lindo, sí. Todo proyecto tiene lo suyo. Metegol para mí fue un proyecto bisagra, lógicamente. Siempre había querido formar parte de algo grande en 3D. Metegol me toma por sorpresa porque cuando a mí me contactan era todo secreto. ¿Viste? Hay una cosa en la industria del cine animado que todos guardan, ¿no? Que nadie se entere que estamos haciendo esto. ¿Viste? Y claro, yo no tenía ni idea de Metegol. Y de repente me convocan para una entrevista, yo voy. Un colega artista, un artista conceptual es el que me refiere y me dice, vení, que están haciendo algo muy grande acá. Y claro, y llego y entro y veo un estudio. Cuando veo un estudio, estaban los animadores, veo a los pibes animando y dije, puta, esto es grande. Y siempre había querido formar parte en algo grande de 3D. Y para mí Metegol fue esa oportunidad. Y ni hablemos de que haber conocido a un montón de talentos de Planet 51, de Ilion, de Pixar. Vinieron animadores de Pixar. El animador de La Sirenita vino a trabajar con nosotros. Ese tipo de cosas que te retroalimentan un montón. Es como que tenés... Te motiva, claro, te motiva bastante. Y para mí Metegol fue... Yo venía... Digo, bueno, vengo de la época temprana de cuando todavía no existían productoras de videojuegos en Argentina, haciendo videojuegos en casa, hobby con mi hermano, con mis amigos. Y después se forma una industria en la cual yo empiezo a desempeñarme durante muchos años. Y bueno, Metegol fue medio un borrón y cuenta nueva. Es como que entras con la incertidumbre de
O sea, el ABC sé que lo tengo porque lo traigo de videojuegos, pero no sabes porque es otra cosa. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo y conocí un montón de gente talentosa, que de hecho es la gente con la cual mantenemos la dinámica de trabajo. Mucha gente de Metegol vino a Condorito y mucha gente de Condorito está trabajando en AIMBO y incluso a Jaime lo conocí en Metegol y después cuando yo vine acá a Condorito vino él y después pasamos a AIMBO. Es como que... Y eso, bueno, que te puedo nombrar un montón de gente. ¿No? Claro, porque a mí me pareció cuando yo entré a Condorito, Sí. a mí me pareció genial porque veías artistas de diferentes países y era como que, no sé si anteriormente una producción peruana había tenido ese roce con artistas que había trabajado en Mortadelo de Rodencia. Filemón, Rodencia. Rodencia fue una coproducción con Argentina, con, creo. con Y David ahí- Bisbano, Con David Bisbano, que es un director argentino que vive acá. claro, que está haciendo Dalia y el Y- libro rojo, Eso. con los Golem. Y varios animadores argentinos habían trabajado en Rodencia. O sea, hubo una coproducción, creo que estuvo el Inca metido en el medio. Y hubo una conexión. Sé que varios animadores argentinos trabajaron en Rodencia, pero no a la envergadura que vos. Yo entiendo lo que estás diciendo. Claro, yo cuando entré a Condorito, yo salía de estudiar, entré a Condorito y veía artistas súper capaces y decía, wow, o sea, tenía artistas trabajando de Buscando a Nemo, tenía de Huevo Cartoon, de Mortadelo y Filemón, y venía gente que tú veías su trabajo y decías, cuando yo entré a Condorito dije, oye, esto va a ser grande. Sí, bueno, era la idea, ¿no? Y creo que salió Salió bien. bien. Y ahora que después de AIMBO, ¿qué planes tienes a futuro? La típica pregunta. La típica pregunta. Y bueno, lógicamente un poco la dinámica de siempre, descansar y ver qué proyecto sigue. Hay un par de cosas dando vuelta, ya estoy en contacto con algunas personas y vamos a ver qué surge. Y, o sea, ya has teniendo varias experiencias en producción, ¿alguna vez te pasó por la cabeza dirigir algún proyecto? No, Un corto, algo no. chico. No sé si podría dirigir. No. Porque dicen que, o sea, un amigo, Gerson, me Sí. dijo, un buen director tiene que saber de producción y un buen productor tiene que saber de dirección. Sí, Porque si no, se Pero- mete una bala en el pero un buen talón. productor no se tiene que meter en dirección. Pero tiene que saber. O te tenés que meter cuando le tenés que cortar las piernas al director. Que ahí te estás metiendo, pero por la fuerza. Pero es como que nosotros, los productores, por lo general, no nos... Podemos tener un perfil artístico, podemos emitir opiniones, pero no tomar como decisiones artísticas. ¿Sí? O por lo menos en mi caso particular. Y Te para puedo ti hablar. un buen director tiene que conocer producción. Idealmente sí. Porque si no, te pide cosas imposibles y nunca tiene idea de lo que cuesta. Es que yo creo que si tenés un director que sabe de producción, sabe lo que cuestan las cosas, el presupuesto que tenés, creo que su cabeza automáticamente e inconscientemente puede enfocarse en dónde poner las balas para lograr algo increíble y dentro de los parámetros de tu proyecto. Claro, porque el director va a querer volar todo. O Todo, sea, piensa siempre. que tiene 100 millones de dólares en producción Sí. y tal vez Sí, tenga, mira, tenga uno. En mi carrera trabajando en producción de cine animado, me harté de escuchar, esto va a ser como Pixar. Raro. Y sí, cuando de repente y lo escuchás de un director, esto va a ser mejor que Pixar. Y vos decís, sí, Sí, no. no te alcanza. O sea, por más que quiera, igual el presupuesto es lo que te amarra. No, sí, claro. O sea, ¿se puede llegar a la calidad de Pixar? Sí, necesitas el presupuesto. Y probablemente traerte varios artistas de Pixar. Y llegás. Es que es lógico, es eso. Y, o sea, tú que has estado en las 3 producciones, Sí. ¿cómo sientes que ahora estás creciendo la industria de animación aquí en Perú o en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica viene en esa lucha de posicionamiento. Y Sí. creo que
¿Cómo ves el tema de la inversión? ¿Sientes que debería haber mucha más inversión aquí en Latinoamérica para una producción? Bueno, pero porque es baja. soy productor, siempre te voy a decir, O sea, sí, necesitamos más inversión. Es baja. O sea, es ambiguo, porque sí, es baja. Pero en cierta manera también es lo que nos permite hacer lo que hacemos. Inevitablemente. Como para que no suene tan feo, ¿no? Que Latinoamérica sea un punto barato para generar animación de calidad, creo que es lo que nos sirve para escalar dentro de la industria hasta un objetivo. El objetivo es posicionarnos, ya sea en Lima, en Buenos Aires o en donde sea, en San Pablo, en donde sea, pero que sea latinoamericano. Hacer industria, que se note Hacer que industria. estamos haciendo algo acá. Que Latinoamérica sea una de las opciones de los artistas. O sea, un artista termina una película y dice, ¿dónde me voy? ¿A Montreal, a Vancouver, a Londres o a Latinoamérica? Eso sería el punto ideal. Eso es lo que, por lo menos el objetivo y el sueño que yo persigo, al menos, lo que me gustaría hacer. Y ver, ¿no? Hay muchos artistas colegas nuestros, ¿no? Que han trabajado en Condorito que por cuestiones de experiencia y de currículum y de ganar más experiencia y vincularse a proyectos de renombre súper grandes, emigran, ¿sí? Que por un lado, eso me hincha el pecho de orgullo, porque son chicos y muchos chicos que empezaron en una producción en la que vos estuviste trabajando y ver cómo esos artistas crecen, pero por otro lado, para lo que es regional, para lo que es el polo latinoamericano, no te voy a mentir, me duele un poquito cuando un artista se va. Sí, porque, claro, sí. porque lo ideal sería poder formar eso. ¿Sí? Oceanía tiene su polo de animación, Europa tiene varios polos de animación, Norteamérica tiene sus polos de animación, y Latinoamérica es algo que depende de nosotros, ¿no? Si tú fueras productor ejecutivo y viene un proyecto nuevo hacia ti, Sí. ¿qué tiene que tener ese proyecto para que tú digas, invierto? Preguntas difíciles, ¿ah? Originalidad, espíritu. El proyecto tiene que tener, o sea, porque hay como y esto pasa en todo medio audiovisual y hasta en la música, ¿no? Es como que existe mucho eso de, bueno, salió esta película y la rompió, entonces basémonos en eso y hagamos otra cosa. Eso es muy recurrente, ¿sí? Y yo creo que, no sé, a mí me encanta Laika Studio. ¿Qué hace stop motion? Que hace bueno, el stop motion es algo que a mí nunca hice en mi vida. No sé si querría hacerlo como productor, pero me parece fascinante. Y a mí lo de Laika me parece súper original. Entonces, para mí tiene que venir como por ese lado. Tiene que tener espíritu, tiene que tener originalidad, tiene que ser interesante. Y ahí es donde, si tuviese muchos millones, invertiría. Pero bueno, no los tengo. Gracias a Bueno, Adrián nos por están acompañarme. Nos tomamos un último shot de agua. De agua. Para bajar. Gracias por la Muchísimas entrevista. gracias. Muchas gracias por asistir hoy día. Gracias. ¿Te pusiste nervioso? Un poco, gracias, en serio. Bueno. Estuvo buena. Aparte soy argentino, si me das para hablar estoy, pero... Las maestras le decían, mire, tu hijo apunta a otra cosa y está dibujando... Bellas Artes. Claro, Bellas Artes. Bueno, fue así que en séptimo grado me estaba terminando el primario y me dijeron, una maestra, me acuerdo,
de dibujo y decía, mire, su hijo está en otra cosa. Es el único que sabe que dibuja arte. A él se le ríen todo cuando él dibuja desnudos y es el único que dibuja desnudos. Nadie se anima a hacer una cosa así. Y él dibuja desnudos, copia cosas de Miguel Ángel, le encanta la escultura, ve todo eso. Tiene que ir a la escuela a Bellas Artes, ¿no? Acá no tiene nada que hacer.